Hola amigos canaricultores, amigos de aviarios, amigos que se dedican a la cría del canario casero y que les gusta esto de los canarios, y a todos los que van empezando en esto, un saludo a todos. Pues bien amigos, ya hicimos el primer cruce del jaspe simple dilución. Ahora vamos a ver qué nos daría si cruzamos un jaspe simple dilución por otro jaspe simple dilución. En este caso tengo de ejemplo un ágata jaspe simple dilución rojo mosaico por otro ágata jaspe simple dilución rojo mosaico. Como tal, vamos al cuaderno, vamos a ver cómo es que se da. Vamos a apuntar el canario, que es un ágata jaspe, que es simple dilución. Esto yo lo pongo aquí porque es para identificarlos, pero por lo general siempre va ágata jaspe rojo mosaico. Entonces no lo van a encontrar así. Ahorita les voy a enseñar cómo es que se diferencia la simple dilución de la doble dilución. ¿Sale? Porque en el jaspe lo vamos a encontrar como doble dilución también. Entonces, rojo mosaico y vamos con otro ágata jaspe simple dilución rojo mosaico. Y aquí ya es cuando se empiezan ahora sí que a ver un poquito más complejos los cruces amigos, porque ya hay una mutación ligada al sexo, y en este caso el jaspe es un gen semidominante. Semidominante o dominante incompleto, ¿sale? Este cruce, como lo mencioné en el video pasado, es parecido al del blanco dominante, y digo parecido porque no es como tal igual, ¿sale? Aquí vamos a acomodar que tenemos XX para el macho, XY, XY para la hembra. Entonces, aquí todos son ágata, 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 y acá ágata. Por lo tanto, este va vacío. Aquí tenemos que es simple dilución, por lo tanto hay una copia. Simple dilución, que es el jaspe. Y acá tenemos otra vez el jaspe en simple dilución. ¿Sale? ¿Se acuerdan que yo en el canario dominante les mencioné que para que sea blanco dominante tiene que haber una copia del gen? Pues aquí es lo mismo porque es semidominante. Entonces, vamos con el cruce, que sería este, que sería un macho, que sería ágata. Por ágata sería ágata. Aquí tenemos un jaspe, un gen jaspe, y acá también lo tenemos. Entonces aquí es donde está la diferencia amigos. En el gen dominante, como en el caso del blanco dominante, se acuerdan que si yo tenía blanco dominante y blanco dominante era factor letal. Pues aquí, como es semidominante, pasa a ser de un canario heterocigoto a un canario homocigoto. ¿Qué quiere decir esto? Que este canario va a tener doble copia del gen, que en este caso es jaspe. Entonces, aquí pasaría a ser un ágata jaspe. Ya no será simple dilución, sino doble dilución. ¿Sale? Rojo mosaico.
Aquí está la diferencia del canario. Si esto hubiera sido un blanco dominante, esto sería factor letal. En este caso no lo es, se está haciendo una doble copia y queda como doble dilución. Entonces, seguimos con el siguiente cruce, que va a ser este, y nos va a dar una hembra, que va a ser Ágata. Por vacío va a ser Ágata. Tenemos una copia de simple dilución y acá no tenemos nada, por lo tanto va a ser un canario jaspe, simple dilución, rojo, mosaico. ¿Sale? Si pueden apreciar, aquí es simple y aquí es doble. Este es un canario heterocigoto y este es un homocigoto. Entonces, seguimos con el siguiente cruce, que va a ser X por X macho. Ágata por Ágata va a ser Ágata. Aquí no tenemos copia del gen, pero aquí sí la tenemos, por lo tanto va a ser un canario jaspe, que va a ser simple dilución, rojo, mosaico. Ok. Por último, hacemos el último cruce y vamos a obtener una hembra, que va a ser Ágata y nada, solamente va a ser un Ágata, rojo, mosaico. Bien amigos, pues este quedaría el cruce. Aquí como ven, es un simple dilución por un simple dilución. Esto es en jaspe. Entonces vamos a poner los porcentajes que nos quedarían de esta manera. Bueno, primero vamos a las imágenes. Les quiero mostrar qué es lo que da. Nos pasamos a la imagen. Este canario que ven aquí amigos es un canario doble dilución. Si se puede apreciar en la espalda, el lomo, la melanina, las franjas de la gata casi desaparecen. ¿Por qué? Porque este es un canario homocigoto. Quiere decir que tiene dos copias del gen jaspe. Entonces ustedes cuando el nido vean un canario que es más claro que los otros, es ahí donde van a ver el canario homocigoto, que es este, un doble dilución. Y vamos a tener también, este es el simple dilución. Si pueden ver, la melanina no desaparece, está presente, pero si hay dilución, como el ágata, ya trae un poco de dilución. Es un canario diluido y le agregamos el jaspe, pues diluye más, ¿no? Por lo tanto, las estrías se ven entrecortadas, la melanina está más diluida y este sería un simple dilución. En un nido, cuando vean un canario oscuro así, lo van a poder distinguir del doble dilución. Aquí tenemos el 50% de ágata jaspe, simple dilución. Y por lo tanto, el otro 25% que queda son hembras clásicas. Estas serán ágatas, no serán jaspe, no portan nada, simplemente son ágatas, rojo mosaico. Bien amigos, pues pasamos al cuaderno, ahora sí vamos con los porcentajes. Aquí como lo mencioné tenemos ese que es el 25%, nos va a dar ágata, jaspe, doble dilución, o sea en homocigotes. Entonces van a ser rojo mosaico.
Este es respecto al primero, ¿sale? Ya está el primero, que es el 25%. Ahora, hay 50% de ágata, jaspe, simple dilución, rojo, mosaico. Que ya tendremos este y este. Y por último nos quedaría un 25% de ágata, rojo, mosaico. Como ya dijimos, no aporta nada, son clásicas. Y este es el cruce, amigos, de un canario jaspe simple dilución por otro simple dilución. Ahí les dejo el video, amigos. Sigan apoyándonos viendo videos. Apóyenme de esa manera. Compartan en los grupos para poder llegar al objetivo. Se los encargo. Y bien, amigo, tú que me habías pedido los videos del jaspe, pues aquí están, ¿sale? Un saludo, que estén bien, bye.